Vamos a proseguir con lo que hemos hecho hasta este punto. Y tenemos lo último. Lo último que vimos la clase pasada es como gracias a esta ecuación que nos permite expresar la suma de una onda y subíndice 1 y y subíndice 2, donde ambas ondas tienen la misma longitud de onda y por lo tanto el mismo número de onda k y la misma frecuencia angular omega. Al sumarlas gracias a esta expresión, esta de aquí, nosotros podemos obtener los casos para los cuales tenemos una interferencia constructiva de ondas, para el cual obtenemos como onda resultante una onda resultante con la misma frecuencia angular omega, el mismo número de onda k, pero con el doble de amplitud que las ondas componentes originales, las cuales no tienen un ángulo de desfasamiento entre sí, dado que coinciden para los mismos puntos del espacio en X con el mismo ángulo de fase. Ahora, y también vimos cómo, por otra parte, también vimos el caso para el cual se tenía una interferencia destructiva de ondas, con lo que el ángulo de fase entre estas ondas que tienen la misma longitud de onda y en la misma frecuencia angular omega, se considera que el desfasamiento entre ellas ahora es igual a pi, o lo que sería lo mismo 180 grados, o lo que sería lo mismo en radianes 3.1416, de tal manera que las ondas componentes se pueden visualizar de esta manera, donde para el pulso positivo para la misma región de X para una de las ondas tenemos el pulso negativo para la misma región de X para la otra onda componente, y así sucesivamente, de tal manera que la onda resultante sería inexistente, considerando que ambas ondas tienen la misma amplitud, la misma longitud de onda, misma frecuencia, pero difieren entre sí 180 grados o tienen un desfasamiento entre sí de 180 grados, lo que sería igual a pi, lo que sería igual a radianes a 3.1416. Y todo esto dentro del tema de interferencia constructiva de ondas. Pero imaginen que de repente les quieren aplicar un ejercicio y les dicen, bueno, en el siguiente ejercicio, ustedes tienen dos ondas componentes. Estas ondas componentes tienen la misma longitud de onda y por lo tanto el mismo número de onda k. A su vez tienen la misma frecuencia, pero se busca obtener el desfasamiento que debe existir entre estas dos ondas componentes para que generen una onda resultante con la misma amplitud que las ondas componentes. ¿Ustedes cómo resolverían este ejercicio que les han planteado? Lo que pueden hacer es volver a la expresión que les permite sumar dos ondas con la misma longitud de onda y por lo tanto el mismo número de onda k y la misma frecuencia angular omega. Se podrán dar cuenta que la expresión que les permite sumarlas es esta de aquí. Como se habrán podido dar cuenta, cuando estábamos viendo el caso de interferencia constructiva de ondas e interferencia destructiva de ondas, para la interferencia constructiva de ondas, cuando ambas ondas están completamente en fase, que eso quiere decir que no hay una diferencia de fase entre ellas, obtuvimos una onda resultante con el doble de amplitud de las ondas componentes. Cuando teníamos una interferencia destructiva de ondas, siendo que las ondas tenían una diferencia de fase entre sí de 180 grados, la amplitud fue igual a 0. Se busca un ángulo de fase, o un desfasamiento de las ondas entre ellas, de tal manera que la amplitud de la onda resultante sea la misma que de las ondas componentes, es decir, y subíndice m. Como ustedes se podrán haber dado cuenta del ejercicio anterior, quien influye principalmente en la amplitud de la onda resultante es la función coseno. Porque la función seno para este tipo de ondas principalmente nos estaría dando las variaciones en el espacio y en el tiempo de la onda resultante. Pero quien se encarga de darle su magnitud, como les estoy comentando, principalmente es su amplitud,
la función que se encarga principalmente en dar la amplitud de la onda resultante es la función coseno. Entonces yo voy a tener que analizar este ejercicio en términos de la función coseno. ¿Qué busco? Que la amplitud de la onda resultante sea la misma que de las ondas componentes, es decir, que sea y sub índice n, la cual va a ser igual aquí a 2 veces y sub índice m, 2 veces y sub índice n, por la función coseno de 1/2 de phi. Porque recuerden que, como les estoy mencionando ya en varias ocasiones, es la función coseno, que forma parte de toda esta expresión, la que permite dar la amplitud de la onda resultante. Yo busco un ángulo de fase para el cual se respete que la onda resultante tenga la misma amplitud que las ondas componentes, y sub índice n. Entonces procedo de la siguiente forma. 2y sub índice m está multiplicando. Pasaría al otro lado de la igualdad dividiendo, con lo cual tendríamos un medio porque y sub índice m entre y sub índice m es 1. Un medio del coseno de 1/2 de phi. ¿Okay? Ahora coseno pasaría al otro lado como un coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 de 1/2 es igual a 1/2 de phi. Ahora, yo voy a obtener el coseno a la menos 1 de 1/2 con mi calculadora en... me conviene. Miren, si quieren obtener el desfasamiento entre las ondas expresada en grados, lo ponen su calculadora en DEG, en el módulo de DEG. Si quieren expresar el desfasamiento de las ondas en radianes, ponen su calculadora en modo radianes. Yo lo manejaré... La voy a manejar en términos de los dos resultados. Pero para que esto sea mucho más directo, de una vez voy a pasar el 1/2 que está multiplicando dividiendo. Entonces 1 entre 1/2 me da 2. Phi sería igual a 2 por el coseno a la menos 1 de 1/2. Ahí está. Entonces, como les estaba comentando, si quieren el resultado en radianes, ponen su calculadora en modo radianes. Si quieren el resultado en grados, es decir, saber el desfasamiento que existe entre las ondas en grados, ponen su calculadora en DEG y llevan a cabo esta operación. Yo lo voy a hacer en ambas para tener ambos resultados. Entonces tendría 0.5. Bien. En grados es igual a 120 grados. En radianes sería igual a 2.09 radianes. 2.09 radianes. Ya está. Entonces, para que ondas componentes con la misma frecuencia, la misma longitud de onda, puedan generar una onda resultante con la misma amplitud que las ondas componentes, y sub índice m, debe haber una diferencia de fase entre ellas de 120 grados. 120 grados, como gráficamente se vería más o menos así, una diferencia de fase de 120 grados. Lo voy a poner aquí, ¿no? Voy a ponerla... aproximadamente. Empiezo con onda sur. 120 grados por aquí. De aquí a acá tendríamos 90 grados. De aquí a acá tendríamos 90 grados. De aquí a acá tendríamos 180, entonces más o menos estaría por... De aquí a acá tenemos 90 grados, de aquí a acá 90, de aquí a acá 180, por lo tanto 120 más o menos estaría por aquí. Es decir, que en este punto de la onda azul tendría el pico positivo de la onda roja. Porque en los picos positivos, pico positivo, estarían difiriendo entre sí los 90 más 30, los 120 grados. Aquí está. Entonces, más o menos por acá. Por aquí. Y los pico negativo y pico negativo de la onda azul con respecto al pico negativo de la onda roja también están difiriendo aproximadamente 120 grados. No, deberían estar difiriendo 120 grados. Y con respecto al otro pico positivo de la onda azul y pico positivo de la onda roja,
también deben diferir 120 grados. Y así más o menos. Bueno, más o menos. Así se vería aproximadamente la gráfica. Ahí está. 120 grados. Bien. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ustedes quieren que la onda resultante tenga 1.5 veces la amplitud de las ondas componentes? Entonces, la diferencia de fase entre la onda y subíndice 1, denotado por medio de la onda azul, y la onda y subíndice 2, denotado por medio de la onda roja, debe ser mucho menor para que se acerquen a estar completamente en fase y la amplitud aumente. Claro que como no es del doble de la amplitud de las ondas componentes que se alcanza cuando las ondas componentes de la misma amplitud, de la misma longitud de onda y la misma frecuencia están completamente en fase, el doble nos daría cuando tenemos una interferencia constructiva de ondas cuando estamos completamente en fase. Pero como yo estoy queriendo una onda resultante que tenga el doble, que se genera cuando las ondas están completamente en fase y el ángulo de fase entre ellas es igual a 0 grados. Yo quiero que tenga una amplitud de 1.5 veces la amplitud de las ondas componentes. Como acabo de obtener el ángulo de fase para obtener una onda resultante con la misma amplitud de las ondas componentes, que es cuando es igual a con la misma amplitud de las ondas componentes, y ya sé que para obtener una onda resultante con el doble de la amplitud de las ondas componentes el ángulo de fase es igual a 0, entonces si yo quiero obtener una onda resultante con 1.5 veces la amplitud de las ondas componentes, el ángulo de fase debe estar entre los 120 grados que acabo de obtener y los 0 grados. Entonces yo tendría de nuevo la misma expresión. Ahora quiero 1.5 veces la amplitud de las ondas componentes del y esto entonces sería igual a la expresión 2 veces la amplitud de las ondas componentes por la función coseno, que nos permite saber el ángulo de fase que se debe tener para cumplir con este requisito. Yo tendría entonces 1.5 y subíndice m entre 2 por y subíndice m, lo cual me da 0.75. 0.75. Que es igual al coseno de 1/2 de phi. Ahora yo tendría que phi es igual a Entonces puedo obtener mi resultado en grados con la calculadora en DEG o mi resultado en radianes con la calculadora en rad. Por lo que tendría 0.75 82.81 grados, 82.81 grados, o en radianes me daría igual a 1.44 radianes. 1.44 radianes. Ahí está. Entonces, el ángulo de fase que debe existir entre dos ondas componentes con la misma amplitud, la misma longitud de onda y la misma frecuencia angular para obtener una onda resultante que tenga 1.5 veces la amplitud de las ondas componentes sería igual a 82.81 grados o 1.44 radianes. Y como se había previsto, el ángulo de fase será menor que en el ejemplo pasado, porque en el ejemplo pasado se pedía que la onda resultante fuera menor, es decir, solamente tuviera 1 por la amplitud de las ondas componentes, o lo que es lo mismo, la misma amplitud de las ondas componentes. Ahora se pide que tenga
1.5 veces es mayor, es decir, mayor la amplitud, es decir, que ahora tenga una mayor amplitud de la onda resultado del ejercicio pasado, porque ahora es igual a 1.5 veces la amplitud de las ondas componentes. Y como ya les estaba comentando, cuando es una interferencia constructiva de ondas donde el ángulo de fase es igual a 0, ahora resulta que se tiene el doble de la amplitud de las ondas componentes. Entonces, gráficamente, para si nosotros queremos una onda resultante con 1.5 veces la amplitud de las ondas componentes, tendríamos que las ondas componentes más o menos se visualizarían de la siguiente forma. Ahí está, ya se están acercando mucho más la onda azul y la onda roja, lo cual permite tener de una forma más completa el reforzamiento de ondas. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si por el contrario yo quiero que mi onda resultante tenga una amplitud mucho menor en comparación a las ondas componentes? Es decir, que me acerque a la interferencia destructiva de onda, que me acerque a la interferencia destructiva de ondas de manera completa, cuando el ángulo de fase o el desfasamiento entre las ondas se empieza a acercar a los 180 grados, o lo que es lo mismo, a los 3.1416 radianes. Hagan de cuenta, ahora yo quiero que la onda resultante tenga 0.2 veces la amplitud de las ondas componentes, con lo cual esto sería igual a 2 veces la amplitud de las ondas componentes por el coseno de 1/2 de phi. Por lo que yo tendría con esta condición, que phi sería igual a 2 veces el coseno a la menos 1 de 0.1. ¿Y cómo es que llegó a esta expresión? Despejando a phi. Tenemos 0.2 por ym sería dividido entre 2 veces ym. Lo que me da 0.2 entre 2 es 0.1. Ym entre ym es 1. 0.1 y luego pasaría el coseno al otro lado como coseno a la menos 1 y el 1/2 como 2. Aquí está. Entonces el ángulo de fase sería igual a... El ángulo de fase tendría yo 0.1 tendría 168.52 grados. Un ángulo de un desfasamiento entre las ondas de 168.52 grados. O en radianes. Esto es igual a 2.941 radianes. 2.941 radianes. Y en efecto tendríamos dos ondas componentes que se comportan gráficamente aproximadamente de la siguiente forma. Con un desfasamiento entre ellas de 168.52 grados para lograr obtener, a partir de esta sonda, con desfasamiento entre las ondas componentes de 168.52 grados, el cual se tiene que tener para obtener
para obtener una onda resultante con 0.2 veces la amplitud de las ondas componentes, casi el pulso positivo de la onda azul coincidiría con el pulso negativo de la onda roja. El pulso positivo de la onda roja casi coincidiría para la misma región del espacio en X con el pulso negativo de la onda azul, porque nos estamos acercando a un ángulo de fase de 180 grados con el que los pulsos positivos coincidirían exactamente con los pulsos negativos en cuanto a su fase, en cuanto a las posiciones de su fase con respecto a los mismos puntos del espacio en X, alcanzando esta forma de interferencia destructiva de ondas de manera completa. Como aquí casi se alcanza, por eso es que el pulso positivo, por eso es que los pulsos positivos de la onda azul para la misma posición, tomando el punto de X para el cual tenemos el pulso positivo de la onda azul, habría muy poca distancia con respecto a los pulsos negativos, con respecto a los puntos a lo largo de los eje X donde existen los pulsos positivos y los pulsos negativos de la onda roja y viceversa. Ahí está. Entonces ustedes pueden comprobar que efectivamente la función coseno de esta suma, de la función coseno que forma parte de esta expresión, nos permite saber el ángulo de fase que se necesita para tener ondas resultantes con diferentes variaciones en función de la magnitud de las ondas componente. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas que queden hasta este punto? Entonces, ahora, ¿qué pasaría si yo tengo ondas componentes que tienen diferentes longitudes de onda y diferentes frecuencias angulares omega? Las puedo expresar de la siguiente forma. Y eso es igual a y yes, tendríamos una onda resultante que se expresa de la siguiente manera, tal como ustedes lo pueden visualizar aquí. Y podemos, entonces tenemos y subíndice 1 más y subíndice 2 me daría la onda resultante a partir de estas dos ondas componentes. Como los números de onda K de estas dos ondas componentes y las frecuencias angulares omegas de estas dos ondas componentes difieren entre sí, yo no puedo simplificar mucho este resultado una vez que llego a aplicar la expresión que nos permite definir la suma de dos funciones senoidales con la misma amplitud. Aquí está. Cuando aplico esta expresión no puedo simplificar mucho cuando aplico esta igualdad a la suma de dos funciones senoidales con la misma amplitud, yo a partir de este punto no puedo simplificar demasiado dado que las longitudes de onda y las frecuencias entre las ondas son distintas. A lo mucho puedo factorizar las variables en términos de las cuales llevan a cabo
estarían llevando a cabo los productos de los números de onda y de las frecuencias angulares, como es la variable x y la variable de x del espacio y la variable t del tiempo, que lo puedo escribir tomando en cuenta lo que acabo de mencionar, lo puedo escribir de la siguiente forma. Entonces, de esta expresión, toda esta, recuerden que estas dos funciones se están multiplicando, porque tuve que colocar abajo el coseno, dado que ya no tuve suficiente espacio. Entonces, toda esta expresión sería la misma que toda esta expresión, donde he factorizado las variables x y las variables t en ambos argumentos, tanto de la función seno como de la función coseno. Y lo dejaría de esta forma, ya trabajaría con esta expresión una vez que empecemos a trabajar ejercicios donde les damos valores a las longitudes de onda y a las frecuencias de las ondas para poder así resolver u obtener los datos que nos pedirían en los ejercicios que vamos a aplicar. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Como ustedes podrán darse cuenta, a lo largo de este ejercicio siempre he estado manejando ondas que viajan en la misma dirección a lo largo del eje X, que viajan hacia la derecha. ¿Cómo lo sé? Porque aquí tenemos un signo negativo, aquí tenemos signo negativo, aquí tenemos signo negativo, signo negativo, signo negativo. ¿Qué pasaría si ahora? ¿Qué ocurriría si ahora yo trabajo con ondas que viajan en sentidos contrarios a lo largo del eje X? Vamos a obtener, bajo los conceptos que se van a ver a continuación, ondas estacionarias. Entonces aquí le voy a poner ondas estacionarias. Muy bien. Para el caso en el cual yo tenga ondas ¿pero qué es una onda estacionaria? Bueno, una onda estacionaria es aquella onda cuyos puntos picos y puntos máximos, Una onda estacionaria es aquella onda cuyas posiciones a lo largo del eje X en donde se presenten picos máximos positivos, picos máximos negativos y nodos de la onda no van a variar a medida que pasa el tiempo. Es decir, para la misma posición en X siempre tendremos para las ondas estacionarias una variación entre sus picos máximos positivos y sus picos máximos negativos. Y también para los mismos puntos a lo largo del eje X, los nodos de la onda, donde tienen una amplitud igual a 0,
tampoco van a cambiar. Es decir, la onda estacionaria va a visualizarse como ustedes lo ven a partir de ahorita, pero en ocasiones para esta misma región del espacio en X, y sin variar dicha región del espacio en X, a veces tendremos el pulso positivo y a veces el pulso negativo, a veces el pulso positivo y a veces el pulso negativo. Los puntos a lo largo del eje X en los cuales se presentan los nodos de la onda, donde la amplitud de la onda es igual a 0, tampoco varían en torno al eje X, y estaríamos teniendo una variación entre picos máximos positivos y picos máximos negativos para las mismas regiones de en torno al eje de X, sin que la onda tenga una variación a lo largo del eje, sin que la onda se traslade a lo largo del eje X, solamente varíe a lo largo del eje Y en función de los cambios entre sus pulsos positivos y sus pulsos negativos. ¿Bien? Entonces voy a continuar en la siguiente sesión de Zoom con todo esto. En estos momentos me voy a desconectar y me reconecto en 5. En estos momentos me voy a desconectar y me reconecto en 5 minutos.